en esa dinámica que el Espíritu le puede hablar a cada uno, lo que usted debe hacer es acatar lo que el Espíritu le diga. No sé durante la semana qué es la convocatoria particular que el Espíritu hará a cada uno, no sé, porque Él tiene tratos personales. El trato del Espíritu conmigo no es con usted ni con el hermano o la hermana, son tratos personales. ¿Y cuánto cuesta entender estas cosas? Porque quisiéramos que el Espíritu nos pasara la navaja a todos por igual. Pero Él no obra así, porque Él es Padre, no es una fábrica de robot. Un padre sabe cómo trata a cada hijo. Usted sabe, padre, que no trata igual a todos los hijos. A uno le llega por una manera, a otro le llega por otra. A algunos se les acerca de un modo y a otros les hace entrada de forma distinta. ¿Por qué? Porque usted los conoce. Cada hijo es diferente y la manera de tratar y de manejarlos y de hablarles es distinta. A veces uno de sus hijos se enoja. ¿Y por qué a mí me decís esto y a él no? ¿Y por qué a mí me mandas a lo otro y a aquel nunca? ¿Y por qué a mí esto y a él lo otro? Y reclamamos la igualdad en el trato. El padre y la madre, con la sabiduría de Dios, saben cómo tratar a cada uno de los hijos en particular. No se meta en el trato de Dios con cada hermano. Métase y entienda el trato de Dios con usted, que a veces por querer estar metiéndonos en el trato del Espíritu con el hermano, no es capaz de discernir el trato del Espíritu con usted. ¿Me está oyendo, hermano? Por eso esta noche vamos a tomar el profeta Joel en el capítulo 2. Profeta Joel, capítulo 2. Versículo 28. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. ¿Lo tienen, hermanitos? También ustedes, hermanitas. Versículo 28 dice la Biblia: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Padre, una vez más venimos delante de ti para suplicarte, Dios, que alimentes nuestra vida espiritual, para suplicarte, Dios, que puedas soplar con tu Santo Espíritu y asistirnos de una palabra que pueda iluminar y guiar nuestra vida. Esta noche, Padre, queremos pedirte de una manera muy especial y profunda que tu Santo Espíritu ministre nuestras vidas, de tal manera que esta palabra que hemos leído pueda
pueda hacerse realidad actual y presente en la vida de esta iglesia ahora. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Mañana nuevamente a las 6 de la tarde, 6:15 arranca el culto, nuestra fiesta. Los jóvenes tendrán su reunión el sábado a las 4 de la tarde, donde habrá una palabra y una administración especial para ustedes que le da seguimiento a todo este proceso del libro de Joel, de lo que Dios ha venido hablando. Durante la semana Dios ha venido llenando de revelación al pastor de jóvenes para que pueda dar una palabra fresca, oportuna y necesaria a la vida de cada uno de ustedes jóvenes. No se lo vayan a perder, porque habrá una administración especial para ustedes del Espíritu Santo respecto a aquellas cosas en las cuales Dios quiere obrar profundamente en la vida de ustedes. Y el domingo es fiesta. Ya no predicaré en Joel. Voy a predicar en 2 salmos. En 2 salmos, todavía no sé cuáles serán. Le voy a pedir a Dios la dirección. Pero sé que serán de esos salmos que se le llaman los salmos graduales. Los salmos graduales, para que sepa cuáles son, vamos al libro de Salmos, no me pierda Joel, por favor. Se le llaman salmos graduales porque para ir a Jerusalén siempre hay que subir. A Jerusalén se sube siempre. Y cuando el pueblo caminaba hacia Jerusalén, iba caminando como que fuese subiendo gradas. El pueblo iba ascendiendo. Y cuando el pueblo iba en caminata hacia las grandes fiestas de Jerusalén, el pueblo iba entonando estos salmos. Y se les llamaban justamente salmos graduales porque eran los salmos que el pueblo entonaba en su peregrinación hacia Jerusalén. Y estamos hablando del Salmo 120. En la NBI se le llama Cántico de los Peregrinos. En la Reina Valera, si no mal recuerdo, dice Cántico Gradual. ¿Sí o no, hermanitos? Los que lo tienen. Salmo 120, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 son los salmos graduales. En 2 de estos salmos estaré proclamando la palabra del Señor el domingo. Son los salmos que vamos a cantar el día de nuestra fiesta, porque vamos a proclamar victoria. Uno de los llamados de Joel es: alábenlo, glorifíquenlo, bendíganlo. ¿Y saben por qué, amados hermanos? Porque la palabra que Él ha dicho de cierto se cumplirá. La palabra que Él ha dicho de manera irrevocable se llevará a cabo. Y venimos a alabarle porque aun cuando en la vida nuestra, en alguna área, todavía esa palabra no se haya cumplido esta semana, sin embargo sabemos que es palabra fiel y se cumplirá. En esta hora me ha puesto el Padre que podamos hablar acerca de su Santo Espíritu y su obra gloriosa en la vida nuestra, su obra gloriosa en la vida de los hombres, porque no es posible llegar a un entendimiento con Dios si yo no comprendo el ministerio intermediario del Espíritu, si yo no comprendo la labor intermediaria del Espíritu. Porque a veces estamos acostumbrados a hablar solo de Jesús como nuestro intercesor.
A veces hablamos solo de Jesús como nuestro intermediario. Hablamos de Jesús, de Él como nuestro abogado. Porque tenemos un cristocentrismo que ha dañado mucho la perspectiva espiritual de la iglesia evangélica en El Salvador, diríamos. Y queremos demasiado centrar nuestra atención en la persona de Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo tiene una importancia luego de la glorificación de Jesús, tiene una centralidad, tiene una importancia sin la cual no comprendemos, sin la cual no asimilamos, no desarrollaremos una actitud o una aptitud espiritual adecuada delante de Dios. Es necesario, pues, entender el ministerio de la persona del Espíritu Santo y la centralidad que éste tiene para la calidad de nuestra vida cristiana como para la eficacia del testimonio en el mundo. El Espíritu Santo no solamente es el instrumento operativo de Dios en nuestra vida para llevarnos a un perfeccionamiento de acuerdo a la medida de Cristo, sino que es el único, diríamos, la única persona, la única estrategia, el único método, si quisiéramos llamarle así, válido, significativo e importante para que la iglesia sea creíble en el mundo. La iglesia, más que un método en particular, más que una técnica, la iglesia necesita entender la labor eficaz del Espíritu Santo para un ministerio transformador en el mundo. De tal manera que esta noche no nos iremos de este lugar sin antes clamar al Espíritu, sin antes llorarle al Espíritu, sin antes pedirle al Espíritu que de una manera especial pueda obrar en nosotros esta noche en aquellas áreas en las que existen situaciones que adversan la presencia de Dios entre nosotros. Que podamos esta noche clamar al Espíritu nuestra más profunda necesidad, que Él pueda intervenir de manera eficaz, de manera permanente, que no se rinda con nosotros, que no se dé un descanso con nosotros, que Él pueda continuar haciendo la obra gloriosa para la cual Cristo lo envió, que es guiarnos. Pero también que podamos clamar por una mayor intimidad con el Espíritu, de tal manera que cuando vayamos a hacer la obra de Dios en el mundo, podamos llevarnos una llenura, un empoderamiento, una capacidad espiritual sin la cual no es posible hacer de ninguna manera la obra gloriosa de Dios. Porque el Evangelio de Dios no se predica sino con el poder glorioso del Espíritu Santo. El poder de Dios, el Evangelio de Dios no se predica en otra iniciativa que no sea la obra gloriosa del Espíritu de Dios, hermanitos. Una iglesia puede llevar a los no convertidos arroz o frijoles, y está bien. Puede llevarle camas y cobijas, y está bien. Sin embargo, la eficacia del testimonio del Espíritu en la vida de los hombres no está en los productos que podamos ofrecerles, sino en la labor del Espíritu Santo. Solo en la medida que el Espíritu de Dios esté moviéndose en el que anuncia la palabra y el que recibe la palabra, solo en esa manera puede haber verdadera eficacia del Evangelio. Pero ¿cuánto descuidamos en el ministerio la obra del Espíritu? El que predica en columnas, el que hace la obra de Dios, si quiere librarse de motivaciones distorsionadas, porque saben que hay motivos equivocados aún para predicar el Evangelio. Estos monitores perdieron la fuerza, no sé por qué.
o le suben volumen o no sé qué. Saben ustedes que aún para predicar el evangelio hay motivos distorsionados. Pablo dice, hay quienes predican por rivalidad, por envidia, por competencia. Y por supuesto, es una manera de ejercer el ministerio completamente distante del Espíritu. Bájame los agudos, por favor. Perdón, hermano. Los agudos, bájale a los monitores. Uno, dos, ahí. Déjalo. Para ser librados de formas equivocadas de hacer el ministerio, tenemos que hacerlo en el Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otro camino. En la Biblia se nos habla del Espíritu en muchos momentos como se nos habla de Cristo. Se nos dice que Cristo es nuestro intermediario, pero también se dice del Espíritu que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por tanto, Él también es nuestro intermediario. No solo Cristo es nuestro intermediario, también el Espíritu intercede por nosotros. Se nos habla de Cristo como el abogado, el Paracletos, pero también de el Espíritu. Se nos habla como nuestro abogado, nuestro Paracletos. Cuando primera Juan dice, abogado tenemos para con el Padre, usa en griego la palabra Paracletos, que es abogado, alguien que es llamado a estar a nuestro lado. Y cuando Jesús dice, yo me voy, pero no los dejaré solos, voy a enviarle al Espíritu, Él se refiere al Espíritu como el Consolador, pero en griego también es Paracletos. Por tanto, las mismas formas de hablar de Cristo son las mismas que se usan para hablar del Espíritu Santo. Es por eso que cuando hacemos una centralidad exagerada en la persona de Cristo, tendemos a descuidar la persona del Espíritu Santo. Ya lo decían los antiguos padres de la iglesia, el Hijo y el Espíritu son las dos manos del Padre. El Padre ama esta creación. El Padre quiere recobrar la creación. Y sus dos manos para trabajar en la historia de los hombres, sus dos manos para recrear esta humanidad caída, sus dos manos para redimir, sus dos manos para salvar, sus dos manos para hacer vida nueva, sus dos manos para dar resurrección, son la persona de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. A veces hablamos tanto de la esperanza mesiánica del Antiguo Testamento que los judíos esperaban en tiempos de Jesús. Y siempre decimos, es que esperaban al Mesías, esperaban al Mesías, esperaban al Mesías. Y sí es cierto, esperaban al Mesías, pero por una razón. Esperaban al Mesías porque el Mesías era el portador del Espíritu prometido en el Antiguo Testamento como parte de los nuevos tiempos de Dios para Israel. Era el Mesías el que traería el tiempo nuevo de Dios en la historia del pueblo, porque Él era el poseedor del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios a través de Él haría cosas maravillosas. Por eso usted recordará a Juan el Bautista. Digo, se recordará porque si leyó la Biblia. No digo que sí se recordará porque lo vio, porque ya pasaron 2000 años. Digo, se recordará si ha leído la Biblia. ¿Se recuerda de Juan el Bautista? Él dice, detrás de mí viene uno. ¿De quién está hablando? De Jesús. Pero ¿qué es lo que dice que Él hará? Yo le bautizo con agua, pero Él le bautizará
con Espíritu Santo y fuego. Se esperaba a Cristo porque Él traería el Espíritu. A veces pensamos tanto solo en Cristo y solo en Cristo y solo en Cristo y solo en Cristo. Y hay iglesias que para fingir alguna ortodoxia especial dicen somos cristocéntricos. Y uno dice, estos son los que no entienden el ministerio del Espíritu. Porque no solo hemos de ser cristocéntricos, sino también neumatocéntricos, porque neuma es la palabra griega para espíritu. Debemos de ser espíritu-céntricos, porque no es posible el Mesías sin el Espíritu, ni el Espíritu sin el Mesías. Cristo y el Espíritu son los dos brazos del Padre, inseparables. Si queremos agradar a Dios, tenemos que conocer a Cristo y al Espíritu. Si queremos agradar a Dios, debemos caminar con Cristo y con el Espíritu. Si queremos hacer la obra de Dios, debemos hacerla en Cristo y en el Espíritu. No es cosa de partir lo que la Biblia une. No es de separar lo que la palabra ha consolidado. La obra de Dios en la historia camina en Cristo y camina por el Espíritu Santo. Una iglesia que quiere ser fiel a Dios, que quiere entender a Dios, que quiere descubrir a Dios, debe caminar en Cristo y en el Espíritu. Porque Cristo, cuando se fue al Padre, no dijo me voy, pero ahí les dejo la iglesia. Es por gusto, es por gusto que alguna iglesia esté apelando a su antigüedad como signo de credibilidad. A las iglesias les agarra como la preocupación de querer sacar una línea histórica antigua y decir nosotros somos antiguos porque venimos directamente de Cristo, como que si Él dijo me voy pero les dejo la iglesia. No pierdan el tiempo, ni los católicos, ni tampoco las iglesias históricas, en tratar de fundamentar su verdad o su ortodoxia en decir venimos de Cristo. Porque Él nos dijo me voy y ahí les dejo la iglesia. Hay una preocupación por esa línea ininterrumpida. Hay iglesias, no solamente la católica, ¿saben?, que trata de sacar una línea histórica genuina y decir, mire, venimos directamente desde Cristo. No, también hay iglesias protestantes históricas que se esfuerzan por sacar todo su árbol genealógico hasta Jesucristo. Tampoco el Señor dijo, me voy y ahí les dejo un documento de doctrinas. Ahí les dejo un documento de teologías. Me voy, ahí les dejo un manual de teología sistemática. Tampoco, hermanos. No dijo, me voy y ahí les dejo el calvinismo. Me voy y ahí les dejo el luteranismo. Me voy y ahí les dejo el pentecostalismo. No. Tampoco nos dejó algún manual de instrucción eclesiástica para estarnos peleando por manuales, por formas, por sistemas. Ese es el gran pecado de la religión hoy día, que va tras elementos religiosos. Cuando Él se fue al Padre, Él dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a dejar con ustedes el Espíritu Santo. Por tanto, la primera preocupación de una iglesia es instruir a sus miembros en la comunión con el Espíritu Santo. La tarea de la iglesia no es agarrar al recién convertido y hacerle un buen bautista, un buen pentecostal, un buen nazareno, un buen centroamericano, un buen católico. No.
La tarea de la iglesia no es hacer a una persona buena en su ramificación religiosa. La tarea de la iglesia cuando toma a una persona es enseñarle a entenderse con el Espíritu Santo, a conocerlo, a amarlo, a desearlo y a obedecerlo. Eso debe hacer la iglesia. A muchos de ustedes les preguntarán, miren, ¿y ahí qué doctrina tienen pues? ¿Y ahí qué les enseñan pues? ¿Y cuál es el blend doctrinal de allí? Ustedes mismos han estado muchos ya algunos años en este lugar. Nunca los hemos adoctrinado. Solo les hemos enseñado dos cosas. Dos cosas les hemos enseñado: amar al Espíritu y amar la palabra. Amar al Espíritu y amar la palabra. Nada más. Nada más. ¿Y ustedes qué son pues? Calvinistas, pelagianos, ¿qué son? ¿Y ustedes en qué doctrina creen pues? Y siempre anda la gente queriendo definirlo a usted por una doctrina y no por su comunión con el Espíritu. Aquí el tema no es, mire, ¿y usted qué cree? El tema aquí es, mire, ¿y usted cuando predica hay señales, prodigios y milagros? Cuando predica se mueve Dios en medio de ustedes. Cuando anuncia la palabra hay prodigios en el cielo y en la tierra. Esa es la preocupación de esta iglesia. No es, hermanitos, querer adoctrinar a las personas. Es encaminarlas a una relación con el Espíritu, porque Él lo guiará a toda verdad. Él lo guiará a toda verdad. El Señor dejó sus palabras que están escritas. El Señor dejó al Espíritu Santo. Por eso el profeta dice, después de esto derramaré mi espíritu. Derramaré mi espíritu. Una de las preocupaciones más grandes de esta iglesia, uno de los compromisos más grandes de la iglesia, es enseñarle a usted la persona, la obra del Espíritu y encaminarlo, guiarlo, conducirlo en esa caminata personal e individual, comunitaria de la obra del Espíritu Santo. Porque no necesitamos leyes. Usted llega a una iglesia y desde que llega ya lo quieren normar. Este viene con el pelo corto, vuéleselo. Con el pelo largo, perdón, vuéleselo. Esta con el pelo corto, déjeselo crecer. Esta trae las uñas muy largas, cómprenle un corta uñas. Esta usa la falda muy corta, o esta anda pantalón, o esta aquí, o esta allá. No les enseñamos un conjunto de leyes. Les enseñamos la comunión con el Espíritu, porque el Espíritu les llevará a cada uno de ustedes a obrar como Él quiere, como Él quiere. Por eso es que en muchas iglesias parecen uniformadas, porque eso es lo que hace la religiosidad, uniformarlos a todos. La misma, a todos le llega la falda al mismo lugar. El mismo peinado, el mismo color de la falda, de la blusa, todo es, andan pero igualitos. Porque eso cree la religiosidad que es el llamado de Dios. Lo que hacemos aquí, iglesia, y hacemos una y otra vez, es enseñarle a meterse con el Espíritu Santo. Porque Él la guiará a toda verdad. Él lo llevará a toda verdad. Él le enseñará la voluntad del Padre. Él le enseñará lo que Dios quiere. ¿Me está oyendo, iglesia? En cada predicación, en cada enseñanza, les hablamos del Espíritu y la palabra, porque Él les enseñará la voluntad de Dios a ustedes. Lo que Él me pida a mí, quizás no se lo pida a usted. Lo que le pida al hermano Nelson, quizás no se lo pida al hermano Portillo.
El Espíritu pedirá a cada uno de ustedes distintas cosas. El problema en las iglesias es que cada quien quiere imponer su voluntad a los demás. Y quiere imponer su pensamiento, su parecer, sus gustos. Yo no estoy aquí para normar la mujer de nadie. Yo siempre digo, si una mujer se viste de tal o tal manera, que vea a su marido o su padre. Vos tienes papá, vos tienes tata. Si ni el marido le dice nada, ¿qué me tengo que meter yo en eso? Pero les encanta meterse en una serie de reglamentaciones humanas, tradiciones de viejas, más bien de viejos quizás. No, mi responsabilidad es enseñarles la comunión con el Espíritu Santo. Oír al Espíritu. Si hay algo impropio en usted y usted busca al Espíritu, no dude que el Espíritu comenzará a convencerlo. Porque esa es la labor del Espíritu. Él convencerá. ¿Sabe qué hace la iglesia? Imponer. 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 Hay hermanitas que quisieran andar un arito, pero no, les han impuesto. Pero de su gana no están convencidas de eso. ¿Saben por qué? Porque la iglesia impone, pero el Espíritu convence. El Espíritu convence. Y a veces luchamos por las imposiciones y batallamos por las imposiciones. Pero debemos más bien enseñar el camino del Espíritu. Jesús dijo, Él convencerá. Él convencerá. Él convencerá. No trate de usurpar el lugar del Espíritu. El que convence es Él. Mi tarea como pastor es enseñarles a caminar con el Espíritu. De tal manera que sus corazones sean sensibles al Espíritu. Eso sí, lo que el Espíritu le pida, háganlo. Eso sí, lo que el Espíritu le diga, háganlo. Porque cuando usted resiste al Espíritu, cuando usted rechaza al Espíritu, usted se niega al Espíritu, ahí sí, hermanitos, ya no hay nada más que se pueda hacer por nosotros. Lo que el Espíritu le diga, hágalo. Puede parecer locura, quizás tontera, y siempre le he de decir que el Espíritu le pedirá cosas que usted un día dijo, yo allí jamás voy a ir. Yo esto jamás lo voy a dar. Yo a esa jamás le voy a hablar. Quiero que sepa que un día esas cosas a las que un día nos hemos negado, el Espíritu le dirá, ve y haz esto. Porque Él quiere quebrar nuestros orgullos. Quiere quebrar nuestra arrogancia. Quiere quebrar nuestro sentimiento de superioridad. Quiere quebrar esa manera de cómo nos hemos engreído por encima de los demás. Y entonces Él quiere trabajar nuestra arrogancia, nuestro orgullo. Yo le diré lo que el Espíritu le diga, hágalo, porque allí va su bendición. Porque allí va su vida. Porque allí va su esperanza. Porque ahí van sus mejores tiempos. Si el Señor le dice, vas a ir a hablarle a alguien, jamás dije que a esa desgraciada le iba a hablar. Vaya, porque no se imagina lo que ahí se va a quebrar, lo que ahí se va a reventar. ¿Sabe? A veces en acciones que usted no imagina, allí encontró una mina tremenda de Dios en usted. ¿Sabe por qué muchas veces no disfrutamos una vida plena y abundante de Dios? ¿Sabe por qué? Porque nos resistimos a la acción del Espíritu. Se impone nuestro orgullo, se impone
nuestra arrogancia, nuestra vanidad. Y entonces el Espíritu no puede obrar en corazones que se resisten a su presencia. Por eso Pablo dirá, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Y lo dirá tremendamente una y otra vez, no apaguéis al Espíritu. Porque es el Espíritu la única posibilidad que tenemos que nuestra vida pueda caminar hacia una excelencia espiritual, hacia un ministerio glorioso y que seamos canal de bendición para los demás. Si no hay mover del Espíritu, un día nos encontraremos que soy yo entonces el que estoy hablando, soy yo el que estoy aconsejando, soy yo quien predico, soy yo quien quiero hacer las cosas. Ya no es el Espíritu. ¿Están oyendo, iglesia? Ahí estaba Pedro un día en casa de un tal Simón el curtidor. Había estado en ayuno y tenía hambre. Así que se fue donde las personas y le dijo, miren, quiero comer algo, prepárenme algo. Y en lo que me preparan algo, iré a orar. Pedro sube a la oración. Y mientras oraba tuvo una visión de Dios. Y dice que era como una cobija enorme en el que venían toda clase de animales inmundos. Y una voz del cielo le dijo, Pedro, mata y come. Pero Pedro estaba ligado a su religiosidad. No tocar, no probar, no ver, no oír, no ir allá. Pedro tenía la religiosidad de la ley, de la norma, de lo que ellos llaman la doctrina. ¿Y doctrina de qué? Son leyes tontas, hombre. Así estaba Pedro. No se podían lavar sin comer porque eran impuros. No podían hacer una cantidad de cosas porque eso era ofender a Dios. La religiosidad es la que lo lleva a usted a ver las cosas de una manera distinta como Dios la está viendo. La religiosidad le había enseñado a Pedro, es malo comer eso. Y no es capaz de ver que Dios le dice, Pedro, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Son las dos perspectivas. La perspectiva de la religión, la perspectiva del espíritu. La perspectiva de la religión se centra en fijarnos, en juzgar las cosas de acuerdo a los valores religiosos. El espíritu se centra en descubrir las cosas nuevas que Dios va haciendo. Dios le dice, sí, Pedro, eran inmundos, pero ya no, ya los limpié yo, comételos. Pero Pedro tiene mentalidad religiosa. Son inmundos. Jamás ha entrado en mi boca un animal inmundo. La religión no le permite a usted ver lo que Dios está haciendo de manera nueva entre nosotros. Porque el espíritu, oigan esto, hermanitos, el espíritu no se queda estancado nunca. El espíritu es el caminante permanente, el peregrino continuo, el eterno caminante en la historia. Él siempre está haciendo nuevas todas las cosas. El Espíritu es el que hace nuevas todas las cosas siempre. Lo que hoy es nuevo, un día será viejo y Él vuelve a hacerlo de nuevo. Un día eso fue inmundo, pero ya no lo es, porque algo ocurrió. Cristo murió en la cruz, su sangre los limpió, ya no son inmundos. Pero la religión no deja ver a Pedro la obra del Espíritu y se llama cristiano, y es Pedro el apóstol y está al frente de la obra y predicó en Pentecostés. Sí, pero quiero decirles esto: caminar con el Espíritu no es de un día ni de una semana, es de todos los días hasta que Cristo venga.
Digo esto porque hay quienes que hablan y dicen: yo cuando fui bautizado por el Espíritu en 1980. Sí, que eso. Y el 90. Y el 2000. Y el 2010. ¿Y este día qué? O sea que del 80 para acá nada nuevo ha hecho el Espíritu. ¿Sabe? Una de las cosas lamentables de muchas congregaciones hoy día. Yo recuerdo en mi niñez, nací desde el vientre de mi madre, éramos de la iglesia Misión Centroamericana. En esa iglesia comencé mi ministerio. Recientemente me saludó una jovencita de aquel entonces. Bueno, yo también era jovencito porque tenía 15 años y estaba a cargo de esa obra en ese entonces. Pero yo tenía como 12, creo yo, con otros prejóvenes. Y me saludó y me dice: pastor, yo me acuerdo de los tiempos de Tapalhuaca, cuando usted predicaba allá. Es abogado, su esposo también es abogado. Yo le digo: mire, yo quiero ir con todo el equipo pastoral un día para que vean mis inicios ministeriales. Quiero contarles dónde dormía, dónde predicaba, dónde visitaba, qué lugares yo iba, los cantones donde teníamos campos blancos. Pero quiero que alguien haga allí un sopón de gallina para todos. Pero no se preocupe que yo voy a pagar las gallinas, le digo. Si es que no se las roban al vecino. Si no se las pueden robar al vecino, yo las voy a pagar. Y ¿por qué les dije esto, hermanitos? Es que ustedes con una sonrisa me desconcentran, hombre. Ni ustedes saben qué estaba diciendo. 8 cosas me han dicho. Diga, José. Ajá. Ah, ya. Aquellos que creen que la experiencia que tuvieron un día garantiza la eficacia espiritual para siempre. Con el Espíritu hay que mantener la llama encendida. Yo recuerdo, era de la misión centroamericana. Éramos de la centroamericana. De repente habían unos hermanos que eran para nosotros raros. Hermanos pentecostales les llamaban en aquel entonces. Es más, nuestra iglesia no les llamaba ni siquiera hermanos. Pensábamos que ni siquiera eran salvos, porque eran hermanos bien raros. Se reunían en sus cultos y usaban instrumentos que no usábamos nosotros, porque nosotros usábamos solamente el acordeón o un volado como que era piano chiquito, y en todo caso la concertina. La idea es que tenía que tener teclas, como que las teclas eran bajadas del cielo, ¿verdad? Mi padre era experto en tocar aquella cosa de los Tigres del Norte. Quizás por eso es que me gustan los Tigres del Norte, ¿eh? Porque mi padre pasaba tocando el acordeón siempre y pasaba a cantar. Él era barítono, un don que yo no le pude sacar. A veces quisiera cantar, pero por gusto. Y Dios me dice: mejor sentate y canta y predicar que de cantarte morir de hambre. Das lástima. Mi padre cantaba, dirigía el coro de la iglesia. Y esos hermanos se reunían y había un gozo, un júbilo. Cantaban y ahí se miraban rostros radiantes. Aplaudían, gritaban, decían amén, aleluya. Hablaban de milagros, señales y prodigios. Algunos caían al suelo, otros hablaban en idiomas raros. Para nosotros ni siquiera eran hermanos.
Pero había algo en esas iglesias. Había algo que yo era todavía pequeño. Y yo decía, pero ellos tienen algo que nosotros no tenemos. No sé qué es lo que mis hermanos pentecostales tienen que nosotros no tenemos. Yo recuerdo que estábamos en la sociedad de jóvenes. Era pastor, bueno, era miembro de la sociedad, mejor dicho, en aquel entonces Belisario Molina. Éramos de Santiago Tezacuangos. Y de repente un día Belisario llegó, nos reunimos en la sociedad de jóvenes y él dijo, me dan unas palabras. Sí, le dijeron hablar. Y comenzó ese hombre a hablarnos de cosas que nunca habíamos oído. Y a pegarnos una regañada, una trapeada. Y yo decía, ¿y este qué le dieron? ¿Y este qué le pasó? Al fin termina yéndose porque no tenía cabida más en la manera de cómo trabajábamos y éramos en la Centroamericana. Salió, se fue a la ELIN, allí hizo un ministerio muy grande, Dios lo levantó, lo usó mucho, en fin. Y yo dije, ellos tienen algo, ¿qué tuvo él que no tenemos nosotros? Ahora, ¿saben una cosa, hermanos? Para mí lo más trágico, lo más paradójico, es que una iglesia como esta, de trayectoria bautista histórica, porque esta iglesia era bautista de los bautistas que vinieron en 1909, esos que llaman bautistas de hueso colorado, donde aquí no podíamos cantar si no era con el himnario, y sin el himnario estábamos mudos, estábamos perdidos. Y era aquello, en presencia estar de Cristo. Cara a cara espero verle. Y aquello era casi que uno de niño tenía miedo. ¿Y sabe qué es lo más paradójico? Que iglesias pentecostales, a las cuales un día les dijimos que estaban locas, y todas las cosas raras que ahí pasaban, ellas son las que nos dicen locos ahora a nosotros. Imagínense qué cosa más tremenda. Iglesias que un día conocieron el fuego del Espíritu, donde un día brilló la gloria de Dios, donde Dios hizo resplandecer su rostro, donde el Espíritu quemaba, llenaba, predicaba, había poder, señales, prodigios, milagros. Es gente que se paraba y predicaba en los buses, en la calle, donde quiera, había un fuego. Y ahora son religiones evangélicas establecidas, que cuando lo miran danzar a usted, este está loco. Se les olvidaron las lenguas, se les olvidó el fuego del Espíritu, se les olvidó la presencia de Dios, se les olvidó el derramamiento, los dones, los milagros, el poder, la autoridad. ¿Saben qué son hoy muchas de esas iglesias? Son como Giesi, a quien Eliseo le da el palo y le dice, más, andate, levanta a ese niño. Andan con el palo, el símbolo de autoridad de Eliseo, pero no tienen el poder de Eliseo. Llegan donde el enfermo, le ponen el palo y por gusto. Por eso hoy ya no andan enfermos, hoy visitas enfermos. Con la costumbre de ir a ver enfermos antes, uno le llevaba una frutita, pues sí, cosas que no come el enfermo. ¿Para qué le llevan cosas si no come? Está enfermo, no oyen eso. Se lo come el que está ahí cuidándolo. Mejor tráigamelo a mí. Y
cuando yo iba a ver a este enfermo esta semana, creo que fue el martes, yo dije en mí mismo, hey, pero no le traigo nada a este hermano. Y Dios me dijo, ¿alguna vez viste a un profeta ir donde un rey enfermo o un enfermo a llevarle manzanas, a llevarle uvas? ¿Sabes qué es lo que lleva un profeta? Un profeta lleva una palabra. Eso lleva un profeta. ¿Sabes qué es lo que falta un día? Profetas. Por eso dice la Biblia, los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Profetizarán. Serán portadores de palabra. La fruta se le lleva al profeta. ¿O no se acuerdan de Saúl? Que tenía perdida la burra de su papá. No era la esposa ni la hija, no era la burra de verdad. El instrumento de trabajo. Y pasaron dundeando buscándola y no la hallaban. Y le dijo el esclavo, ¿por qué no vamos a ver al profeta? ¿Y saben cuál fue la primera pregunta de Saúl? Pero es que yo no tengo nada para llevarle al profeta. No tengo nada. Y si yo quiero una palabra del profeta, tengo que llevarle algo. Y él le dijo, yo ando por aquí un par de coritas. Es lo que tengo, llevémosla. Y se la llevaron. Y se encontró con una palabra tremenda. Una palabra maravillosa. Es que la obra del Espíritu Santo no es solo en 1960, ni en el 80, ni en el 90. No sé dónde dejaron mis hermanos pentecostales el fuego del Espíritu. No sé a dónde se les quedó. ¿Dónde lo perdieron un día? Porque usted los oye hablar hoy de lo que un día fueron, de lo que un día hicieron. Y se acuerda, dice, cuando antes íbamos y cuando nos reuníamos. Yo recuerdo aquella primera reunión de la iglesia de Lin en el estadio. Todavía hay videos de eso en YouTube, búsquelo. Por primera vez se llenó el estadio. Esa era una fiesta, una alegría, había un espíritu especial moviéndose allí. Había una presencia de Dios. No era una simple aglomeración de gente, no era un amontonamiento de gente, era una fiesta delante del Santo, movida por el Espíritu, cosa que se ha perdido en muchas congregaciones, hermanos. ¿Saben por qué? Porque haber tenido la experiencia gloriosa del Espíritu en la montaña, tiene que continuar aquí abajo. Si fue en enero, también en febrero y en marzo y en abril, en diciembre. Alguien me dijo ayer, ¿qué tal el tequila que le ponen, pastor? No se ha metido en miel, le dije yo. Pero si quiere, tráigame uno para que. Porque mi amigo Chente Fernández así me dijo. Eso le afina la garganta. Es cierto, dice mi hermano por ahí. Hermanitos, la relación con el Espíritu debe ser de todos los días. Nuestro bramar por el Espíritu, nuestro anhelar el Espíritu, nuestro desear al Espíritu, nuestro gemir por el Espíritu debe ser de todos los días, de todos los días, de todos los días. No debemos parar de anhelar al Espíritu. Una de las cosas que implica esta semana es que esta promesa
no deje de cumplirse jamás. Pentecostés no fue una sola vez. Pentecostés fue una y otra y otra. Por eso usted lee que en Hechos de los Apóstoles comienza en Jerusalén, pero de repente hay un Pentecostés en casa de Cornelio, de repente hay un Pentecostés en Samaria, de repente hay un Pentecostés en Éfeso, porque el Espíritu no puede parar de vivir el Pentecostés. ¿Y sabe por qué? Porque un día el Pentecostés abrió fuego en Jerusalén, pero Jerusalén no entendía el mover del Espíritu. Se cerraba al mover del Espíritu. Aún Pedro mismo estaba cerrado al mover del Espíritu. No quería comer animales inmundos, olvidándose que el Espíritu ya lo había limpiado con la sangre de Cristo. No entendía que los gentiles eran parte del plan de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu? Despertar su presencia en la casa de Cornelio, porque al Espíritu no está amarrado a ninguna iglesia. Una iglesia que no ama, que no teme, que no respeta al Espíritu, la gloria de Dios sale de allí. Por eso esta semana estamos aquí para anhelar al Espíritu, hermano. Esta noche debe clamar por el Espíritu, debe pedir por el Espíritu, que su gloria no se vaya de este lugar, ni de su vida, ni de su familia, ni de su trabajo, de su negocio, de ningún lugar. Porque Él es la fuerza de Dios, la vida de Dios, el poder de Dios con nosotros. No somos nada sin Él. No somos nada sin el Espíritu. Solo somos nubes sin agua, plantas marchitas que van a hablar de lo que un día fue. Jamás, y el Señor tenga misericordia, que jamás un día hablemos de lo que un día hacíamos en esta iglesia. Que siempre podamos hablar en el 2013, 2014, 2015, 2020, 2030 de las cosas que Dios sigue haciendo entre nosotros. Los prodigios en el cielo y en la tierra. Aleluya. Pero hay que clamar por el Espíritu. No basta que usted diga: ay, yo tengo el Espíritu. Sí, si tiene Biblia y no la lee, desgraciado. Tiene Biblia y no la reflexiona. Tiene Biblia y no la medita. Así muchos tienen al Espíritu arrinconado. La llama está apagada. Está allí, pero no es el que dirige su vida. Está allí, pero no dirige su iglesia. Está allí, pero no dirige su ministerio. Es como la palabra. Está allí y está de por gusto. Y algunos dicen: ay, yo tengo 6 Biblias. La rosada, la verde, la blanca, la azul. Y todas para las combinaciones de combinar con los zapatos, el vestido. Ay, hoy voy a llevar el traje azul, la Biblia azul. Y ahí vienen. ¿Cómo que por eso habrá palabra en ustedes, hermanos? La Biblia no es un accesorio estético. La Biblia no es para que se vea más bonita con sus pelos, sus aritos. La Biblia no es para que se vea más elegante con sus corbatas. La Biblia es para que sea un martillo que lo quebrante, un fuego que lo queme, una espada que lo penetre. El Espíritu no es solo para recordarlo, es para hablar de lo que Él sigue haciendo entre nosotros. Hay gente que dice que yo me acuerdo, tenía un poder, una unción de Dios, y yo predicaba, enseñaba, y no sé qué me pasa hoy. Estoy en la iglesia, pero ya no soy el mismo. Quiero de repente hacer el intento, pero me quedo en remedio de lo que era antes. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese tipo de vida no lo puedo improvisar. Ese tipo de ministerio no puedo crear el teatro
ese tipo de vida y de ministerio, eso brota del Espíritu. Eso nace naturalmente de la presencia del Espíritu entre nosotros. Aleluya. Santo Dios, se me fue el tiempo, Dios mío. Por culpa de ustedes, miren, hermanos. Por eso para Joel, la promesa del Espíritu es la culminación de todas las bendiciones de Dios. Porque el día de ayer leíamos que les iba a dar cereales, vino nuevo, aceite, que iba a alejar de ustedes al destructor. Hablaba que la higuera darán su riqueza, que los árboles producirán su fruto, que les enviaría la lluvia en otoño y en primavera, que las eras se llenarán de grano, los lagares de vino nuevo y de aceite, y que Él les compensaría y comerían en abundancia y que nunca más serían avergonzados. Pero a eso le faltaba la corona, la excelencia, aquello que le da sentido, y es: después de esto derramaré mi espíritu. Porque una tierra y riqueza sin el Espíritu llevan a la destrucción. No es que Dios no lo quiera bendecir materialmente, pero Él quiere que por encima de todo eso esté el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu quien le va a conducir a que usted maneje su riqueza para la gloria de Dios. Es el Espíritu quien le va a conducir que usted maneje su provisión, sus graneros, sus lagares para la obra de Dios, para la gloria de su nombre, para la causa del reino. Porque es el Espíritu quien va a cuidar lo que le entrega, lo que le dará. Es el Espíritu quien custodiará, quien multiplicará. Es el Espíritu quien lo conducirá. Y cuando alguien quiere tener todo eso, pero sin el Espíritu, entramos en el paganismo, hermanitos. Pero cuando queremos tener todas las bendiciones que hablábamos ayer, pero anhelamos por sobre todas la corona, que es el Espíritu Santo, entonces allí, hermanitos, sus hijos profetizarán, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes visiones, el Espíritu caerá sobre siervos y siervas, en el cielo y en la tierra habrán prodigios. Prodigios. ¿Dónde está el poder de la iglesia hoy día? Porque el Evangelio no es un cúmulo de doctrinas. El Evangelio no es un cúmulo de dogmas. El Evangelio no es un cúmulo de tradiciones. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, 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 poder de Dios. Es poder de Dios en acción. Intentar predicar en el Evangelio sin el poder del Espíritu es hacer un teatro, es hacer un drama. Predicar el Evangelio y vivir el cristianismo sin el Espíritu es caer en religiosidades, convertir el culto en un teatro. Pero con el Espíritu Santo, la vida, el perdón, todo renace, los huesos secos. Termino con esto, hermanitos. Quiero predicar más. Ya les dije a ustedes que un día los voy a agarrar 3 horas seguidas. Libro de Ezequiel, capítulo 37. Libro de Ezequiel, capítulo 37. La mano del Señor vino sobre mí. Su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle.
huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? ¿Podrán revivir estos huesos? ¿Puede recuperar el fuego de Dios una iglesia que lo ha perdido? ¿Puede recuperar su ministerio alguien que lo ha dejado? ¿Puede revivir la vida espiritual alguien marchito? ¿Puede caminar en la gloria de Dios alguien que vive de espaldas a Dios? Eso es lo que pregunta Dios. El profeta le dice: yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Estamos aquí para revivir, iglesia, todo aquello que se ha apagado en nosotros de la obra del Espíritu. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me dijo el Señor, me lo había mandado, yo profeticé. Y mientras profetizaba, oiga esto, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Yo no sé por qué la gente se sorprende de las cosas raras que pasan en un lugar donde se mueve el Espíritu. ¿Por qué le llaman que es el diablo? ¿Por qué le llaman que es locura? Si donde se mueve Dios siempre hay cosas extrañas, y sobre todo extrañas a la religiosidad establecida. Cuando le digan: pues estás loco. No, papito, es la gloria de Dios cayendo sobre mí. ¿Sabe qué dice la gente? Ay, es que en esa iglesia mucho ruido. Es que vos vas a un cementerio, dígale. Pero donde comienza a moverse el Espíritu, allí comienza a hacerse mucho ruido. Allí comienza a hacerse mucho ruido. Ya les he dicho que como 4 veces hemos ido a la alcaldía con los vecinos, porque antes éramos los vecinos ideales. Me dice uno de ellos cuando íbamos a la alcaldía a conciliar el relajo que nos agarra según ellos. Me dice: mire, ¿y el pastor de ahí qué se hizo? Pues es que ese sí era bueno. Ese nunca nos causó un problema. No, hacían sus cultos, nada se oía. Y hoy, solo esos buses ahí, pa, pa. Y no cedía, mire, esas trompetas, pa, 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 y aquí las tengo, mire. ¿Y qué le pasó a la iglesia? Si antes era bien bonita, me dice. Es que a los muertos les llama y les gusta el silencio de la muerte. Pero cuando el Espíritu comienza a moverse, no dice aquí que se escuchó un gran ruido que sacudió la tierra, pues. ¿Y cómo quieren que Dios descienda? Que Dios haga maravillas en silencio, pues como que fuese mudo. Cuando Dios descendió en el Sinaí, el monte temblaba y habían truenos. Y quiero decirles que falta más bulla todavía, hermanitos. Dice la Biblia: y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y le salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los 4 vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan.
Fíjese usted, ya tenían tendones, ya tenían carnes, ya tenían piel, pero sin vida, siguen siendo huesos secos. Una iglesia puede tener templo, sillas, bancas y lo que quieran, pero si no hay espíritu, son huesos secos. Tengan el rótulo que tengan. Yo profeticé, versículo 10, tal como el Señor me lo había ordenado, y el espíritu de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran un ejército enorme. Enorme. Esa noche no nos vayamos de aquí. Hoy no le pediremos otra cosa a Dios más que el mover de su espíritu entre nosotros. Todos, hermanitos, todos necesitamos que el espíritu no deje de moverse. Y si alguien aquí no le ha entregado su vida al Señor, su vida está sin el espíritu, es hueso seco, pero esta noche su vida puede experimentar un nuevo nacimiento. Y aquellos que se han apartado o han apagado la llama, esta noche puede ser el comienzo de un mover del espíritu en su vida. Esta noche puede ser el inicio de retomar una comunión que había dejado. Yo le voy a decir algo. Si se pone a analizar honestamente, muchas cosas que nos incomodan o muchas cosas que nos pasan tienen su origen en el abandono de una comunión con el Espíritu Santo, de una relación con el Espíritu. No que tuvieron hace un año, no, falta de comunión hoy. Porque las victorias obtenidas ayer no garantizan la victoria del mañana. Algunos de ustedes han tenido victorias en el pasado, pero esas no garantizan ni victorias en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro. Para cada victoria hay que estar en el Espíritu Santo. Para ir a cada batalla hay que estar en el Espíritu Santo. Vienen victorias, amén. Pero para que vengan victorias, ¿qué tienen que venir? Batallas. ¿O alguien puede ganar una batalla sin pelear? No. Para ganar, para tener una victoria, hay que tener una batalla. Y esa batalla, cada batalla, se enfrenta con el poder del Espíritu. Alguien se metió con Dios, se llenó de Dios, peleó la batalla y obtuvo victoria y creyó que eso le bastaba para la otra. No, hermanito. Cada batalla exige un tiempo personal y especial con el Espíritu Santo. Vienen victorias. Anhelamos entonces el Espíritu. Esta noche, hermanito, un clamor debe emanar de nosotros. Un gemido debe brotar de nosotros. Y solo es Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, no he tomado en serio quizás realmente tu lugar en mi vida. No he tomado en serio tu presencia en mi ministerio. Creemos a veces que el ministerio es cosa de nombramientos humanos, es cosa del derramamiento del Espíritu. Si usted quiere venir al frente y gemir por el Espíritu, si quiere doblegar rodilla, buscar una esquina, pararse,
irse a un árbol allá afuera a llorarle a Dios para que renueve su vida espiritual, pero hágalo esta noche. Ni pretendamos, ni entendamos, ni intentemos hacer un ministerio sin la gloria de Dios llenando nuestra vida.